Súper bienvenidos a este nuevo episodio de Macedonia Me Llamaste. Mi nombre es Azelen. Gracias por habernos acompañado en el episodio anterior, por todos los comentarios que nos fueron dejando, las evoluciones, cómo fuimos compartiendo en las diferentes redes. Recordá que nos podés encontrar en Blinking Contenidos, en nuestro canal de YouTube, también en Instagram. Por cualquiera de esos medios puedes ir contactándote con nosotros. Y en este episodio de hoy traemos, pero a una personalidad increíble, alguien que el Señor nos ha permitido conocer en este camino y que realmente nos sentimos muy agradecidos por todo lo que hemos compartido con él, porque es un gran referente de nuestra música, no solamente argentina, sino también de nuestra Iglesia Católica. Él ha marcado un camino muy fuerte, ha tocado con grandes músicos también, y él ha sido también un gran medio por el cual el Señor se ha manifestado en tantas personas. Así que para mí es un honor y una alegría enorme tener en el episodio de hoy al señor Kiki Troya, al que le damos la bienvenida. Súper bienvenido, Kiki. Gracias por estar en este programa. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Aye? Yo feliz de estar con vos y de compartir nuevamente. Muchas gracias por esas hermosas palabras, además. No, gracias a vos. Siempre te reconocemos como alguien muy humilde, muy cercano. Es algo que realmente a nosotros nos ha dejado un gran testimonio, ¿no? Como referente de la música también, eso habla mucho de a qué estamos llamados, ¿no? Porque sí es cierto que en el camino de la música algo con lo que hay que lidiar mucho es con el ego. Y sin embargo, vos sos una de esas personas que nos ha demostrado que se puede ser un gran músico y a su vez una persona de una humildad impresionante más allá de los grandes talentos que Dios te ha dado. Gracias. No, es que, a ver, respecto a eso, yo siempre me he sentido muy privilegiado por el lugar que ocupo. Siempre he tenido la idea de que el hecho de estar en esto desde hace mucho y compartiendo muchas veces con músicos tan grosos, no creo que sea porque yo me lo merezca, sino por misericordia de Dios. Cuando uno aprende a ver todo desde esa perspectiva de que no es por mérito de uno, sino porque Dios es el que te va educando en cada lugar, es inevitable tomar conciencia y ser humilde, o intentar ser humilde. Ya cuando uno empieza a creerse que uno merece estar en tal lugar, y bueno, ahí es cuando la soberbia te empieza a jugar, te empieza a ganar, ¿no? Y te empieza a engañar un poquito. Pero yo he recorrido tantos lugares y he compartido con tantos músicos mucho más talentosos que yo, mucho más cristianos que yo, mucho mejores personas que yo y que de repente no tienen el reconocimiento que merecerían, o que yo creo que merecen. Entonces yo en esos casos, cuando digo, bueno, si estoy ocupando este lugar, si estoy si tengo la chance de que me inviten de tantos lugares a cantar, si puedo viajar, si puedo vivir de lo que hago, es misericordia de Dios. Así se dieron las cosas y no puedo menos que sentirme agradecido y tratar siempre de ser humilde, ¿no? Y de apoyar a los que están en esa lucha también. Bueno, y lo estás logrando, realmente lo estás logrando porque ha sido un gran medio para poder realmente aprender mucho, porque es esto, ¿no? También compartir la experiencia con alguien que tiene tanta trayectoria, que tiene tanta experiencia en el profesionalismo de la música, que todo el que está al lado tuyo aprende, o sea, de hecho nos volvemos esponjas, porque realmente nos enseñas muchísimo y eso también habla de la gran generosidad, ¿no? De poder también ser el dador de todo eso que Dios te ha permitido experimentar. Y eso es precioso, me parece que es algo a destacar y que también nos da testimonio a todos para que sigamos este mismo camino, ¿no? Todo lo que Dios nos da gratuitamente, también poder dejarlo como legado a las generaciones que nos van a seguir. Totalmente, yo te agradezco mucho, pero yo también aprendo muchísimo, te digo, compartiendo con ustedes, compartiendo con un montón de músicos y de todo el mundo, ¿no? No solamente con músicos me ha tocado de repente evangelizar y compartir en un montón de lugares, ¿no? Y de todo se aprende y todo te puede dejar una gran lección. Eso también es parte de la misión que llevamos, ¿no? A vos te habrá pasado también muchas veces que vas a brindar el evangelio que vas a dar en un lugar, crees que vas a dar y terminás recibiendo mucho más de lo que fuiste a dar. Eso me ha pasado la mayoría de las veces, si no todas las veces que
que me ha tocado ir de visita a algún lugar, entonces también esas cosas te llaman muchas veces a la humildad, a tratar de ser más dócil también y más accesible en el sentido de ser mejor receptor de las bendiciones que Dios tiene preparadas para vos, porque si a todo lugar, a todas partes vas con un espíritu más de yo vengo aquí a enseñar y a demostrarles cómo hay que vivir, pues difícilmente puedas aprender algo, ¿no? Y al contrario, desde las primeras veces que me tocó salir a misionaria, a llevar el evangelio a través de la música, Dios me ha puesto esa lección de que es cierto que yo, por misericordia de Dios, sirvo de canal para brindar alguna cosa, pero es mucho más lo que recibo normalmente. Bien, entonces vamos a escudriñar un poquito ahí en la vida del discípulo, en ese día a día, ¿sí? Dale. La música en tu vida, en tu historia, en ese primer encuentro con el Señor, pero también en los siguientes. ¿Qué importancia tuvo en este camino de intimidad con Él? Pues la música yo creo que ha sido parte fundamental en mi vida, pero no ha sido lo más importante. Yo creo que la música siempre ha acompañado todo el guión de la película que Dios ha ido escribiendo en mi vida, ¿no? Siempre ha estado en mi casa desde que yo era muy chiquito, siempre se escuchaba mucha música, mi papá era guitarrista, mi mamá bendito Dios todavía vive, mi mamá se dice melómano, ¿no? Cuando le gusta mucho la música y está todo el tiempo oyendo música y todo, estilos muy variados. Entonces, ha formado parte fundamental de mi vida y por supuesto que cuando empezó mi camino de fe, la música también formó parte fundamental en el sentido de que pues yo empecé a tocar mis primeros acordes de guitarra, empecé a aprender a tocar la guitarra y el lugar, el ámbito en el que yo me podía como desarrollar y quitar un poquito los miedos era tocando en el coro de una parroquia. Entonces, la música me fue dando las herramientas no solamente para orar y para tener una intimidad con Dios, sino también para ir perdiendo el miedo, para socializar un poquito más también, porque yo era siempre, hasta el día de hoy, siempre fui muy tímido y muy torpe para socializar. Y sobre todo eso se me notaba mucho de chiquito, ¿viste? Entonces, como yo era también torpe para los deportes y para todo lo que no tuviera que ver con la música o con el arte, la música fue ese canal que me ayudó un poquito a romper esas barreras, ¿viste? Y entonces sí, yo creo que ha formado parte fundamental, una parte muy importante de mi vida, aunque no ha sido lo más importante. Siempre digo que para mí lo más importante en mi vida, en primer lugar, es Dios y en segundo lugar, mis afectos, ¿viste? Mi familia, en mi infancia, mi papá, mi mamá, mis hermanas, mis amigos. Hoy en día ellos también, pero también se le agrega a mi esposa, a mis hijos. Yo podría dejar la música si la música afectara negativamente a mi relación con mi familia, ¿no? Pero yo no podría dejar mi familia porque se interpone entre la música y yo. La familia para mí y los afectos es la prioridad fundamental. Qué importante eso, ¿no? Porque parece que no, pero Dios nos llama en el estado en el que estamos, ¿no? En el momento en el que estamos, de la manera en que estamos, y a veces pareciera que algunas cosas no compatibilizan con el llamado de Dios. Sin embargo, cuando Dios planea algo, es todo tan perfecto, que cada pieza encaja, que tu llamado no podría llevarse adelante sin tu familia, y viceversa, ¿no? Toda esta cuestión tan perfecta de Dios siempre. Sí, por eso yo creo mucho en eso del evangelio, que no puedes salir a predicar o alabar a Dios, o como decía el Señor en el evangelio, antes de ir al templo a presentar tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano, ¿no? Es un poquito eso, ¿no? Poner prioridades. Y mal podría yo salir a evangelizar si veo que las cosas en mi familia están pues hago falta, si veo que yo hago falta en mi familia de manera más amorosa, o
si veo que algo en mi familia está fuera de lugar o lo que fuere, pues tengo que ocuparme primero de eso, de vincularme amorosamente con mi familia y a cada lugar al que voy a evangelizar, a cada lugar al que me invitan, siempre voy con la bendición de mi esposa y de mis hijos. Y cada paso, cada decisión que tomo lo hago siempre con esa bendición, ¿no? Y sabiendo que lo estoy haciendo en armonía con mi familia. Para mí eso es fundamental y es lo que me ha marcado como conducta en todos estos años. Por lo tanto, si hoy puedo desarrollar mi ministerio, mi trabajo, vivir de lo que me gusta, viajar y todo eso, es porque tengo fundamentalmente una excelente compañera a mi lado que no solamente confía en mí y cree en el mismo Dios, sino que además es cómplice de todo, ¿no? Y mis hijos también son cómplices y son parte de este proceso. De hecho, ahora ellos también empezaron a tocar ya conmigo en algunos eventos, en las misas, bueno, en fin. Entonces es un proyecto que aunque muchas veces soy yo la cara visible y lo único que se ve, hay una familia detrás que no solo apoya, sino que es partícipe necesaria de todo este proceso. Que de verdad que esto es súper importante porque he escuchado muchas veces, me ha tocado muchas veces escuchar y acompañar a músicos que tal vez no tienen esta misma bendición. Y es un gran conflicto, ¿no? Sí. Porque a veces parece que como que hay que elegir entre el llamado o la familia, ¿no? La vocación familiar o esta queja de, bueno, si mi esposa, mi esposo me acompañara, yo podría, pero como no lo hace, ¿no? Como esta cuestión también que acabas de compartir, cuando viene de mano de Dios, Él ordena también, ¿no? Cuando realmente hay un llamado por parte de Dios para este servicio, Él se encarga de ordenar todo y de que esto realmente pueda ir de su mano, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo soy de los que creen que es preferible que el apostolado, tu misión, tu llamado, espere a que tú, pongas en armonía o todas las piezas en tu familia se ubiquen, ¿no? Si es necesario de repente decir que no a ciertas acciones, a ciertas propuestas, a ciertos sueños que puedas tener, ten en cuenta que puedes esperarte y que el principal apostolado tuyo, el principal llamado tuyo está en tu familia. Mi ministerio no es más importante que mi familia ni para mí ni para Dios. Yo creo que el mismo Dios me pide siempre tener mucho cuidado de que no descuide a mi familia, porque con ellos sí tengo un lazo no solo afectivo, sino sacramental, con mi esposa sobre todo, ¿no? Entonces, siempre trato de cuidar fundamentalmente eso, ¿no? Todo lo demás puede esperar, si las invitaciones, los proyectos, las grabaciones, todo eso debería siempre pasar a un segundo plano. Y es imposible que realices un proyecto, un evangelizador en plenitud si en tu familia todavía faltan cosas. Sabes que esto no solamente lo digo yo, de repente lo he escuchado en otros músicos que nada tienen que ver con la iglesia o que nada tienen que ver con la fe o que uno no los asocia a la fe. Hace poco, bueno, no tampoco, pero hace unos años vi un documental sobre la vida de John Williams. John Williams es un compositor de los más prolíficos de la música para cine. Él es el compositor de la música de Indiana Jones, de Star Wars, de Tiburón, de casi todas las de Spielberg. Y él decía que lo fundamental para lo que es el tipo como compositor, como maestro, es increíble, ¿no? Y él le decía que lo fundamental para hacer un buen trabajo musical es estar en armonía con tu familia. Ese era todo el secreto. Y si lo dice un maestro como él, yo creo que vale la pena escucharlo y prestarle atención. Wow, bueno, aprovechamos para mandar un abrazo gigante y un gracias enorme a la familia, a tus hijos, a tu esposa, que son de hierro, que además aprovechamos, pasamos el chivo, hacen unas pulseritas preciosas tu esposa. Sí, es verdad. Eso forma parte, ya forma parte fundamental del ministerio que llevo, ¿viste? A todas partes donde voy,
Por Muchas supuesto. veces me piden más las pulseritas que el concierto o que mi música, ¿viste? Es que son como las pulseritas de Coldplay, ¿viste? Las tuyas son las que te hace tu esposa, o sea, es como que es una marca registrada. Así que Sí, sí, no sí. podés venir a ver a Kiki sin llevarte una pulserita de las que hace su esposa, que Sí, son preciosas. sí, totalmente. Se va a poner contenta de escucharte decir esto. No, hermoso. Así que aprovechamos, le mandamos un saludo gigante. Y vamos a la Gracias. siguiente, así no te damos mucho tiempo y pueden seguir compartiendo este tiempo Dale. familiar, que otra vez por esto que acabas de compartir, que me parece va a tocar muchos, muchos corazones y va a poner luz en muchos discernimientos que seguramente hoy se están Mm, haciendo. A la hora de componer, vamos a hablar de las composiciones, a la hora de Dale. componer, y vamos a tirarle ahí algún tip a estos músicos que se quieren Mm. sentar a componer, no saben por dónde empezar o qué cosas tener en cuenta, qué criterios, qué cosas vos decís para un músico que sobre todo escribe música para Dios, ¿no? Donde Dios va a tocar corazones, donde Dios realmente va a hacer un trabajo ahí en el alma de las personas, no es simplemente algo que divierte. ¿Qué criterios para vos son importantes al momento de componer? Bueno, a mí me gusta mucho dar clases y charlas y talleres, sobre todo sobre esta área específica que es la composición. Es de las actividades dentro de todo el abanico de, de cosas que comprende el producir música, el hacer música, el compartir música. Componer es una de las más difíciles. Me cuesta más componer una canción que arreglar o producir una canción, ¿no? Porque soy más exigente a la hora de componer. Eh, y, pero es de las que más disfruto, ¿no? Y también me gusta mucho dar talleres acerca de composición, ¿no? Entonces, muchas veces estos talleres, estas clases se extienden porque a veces 1 hora, 2 horas no te alcanza para dar o tocar todos los puntos importantes de una buena composición. Entonces, ahora, si tuviera que elegir en estos minutitos que tenemos, ¿qué sería lo más importante? Realmente sí me costaría, porque yo creo que sí hay varios factores importantes. Uno es estar abierto a la gracia de Dios, porque en cualquier momento te puede caer una buena idea, la inspiración para una canción. A veces te va a pasar muchas veces que si entras en cierto ejercicio de composición, muchas veces te va a tocar soñar con canciones, con melodías que nunca habías escuchado y también tenés que estar preparado para eso. Yo por eso siempre tengo Antes tenía una hoja pentagramada al lado de la mesita de luz, ahora tengo ya el celular y grabo las ideas, ¿no? A veces me metieron en el baño para no despertar a mi esposa y grabo las ideas con las que soñé, ¿no? Entonces estar abierto y ser dócil, porque muchas veces las buenas ideas llegan en los momentos menos esperados. Y, y después yo lo que creo que los compositores deberíamos tener para componer buenas canciones es saber escuchar sobre todo, ¿no? Martín Valverde, que es alguien que para mí es un maestro y con el que yo trabajé muchos años, él tiene una frase que para mí se me hace perfecta, ¿no? Él dice, yo antes componía para que la gente me escuchara, ahora escucho a la gente para componer. ¿Me explico? Componer una buena canción muchas veces depende de eso, de saber escuchar, no solo a la gente, sino también lo que Dios te dice, lo que uno mismo tiene en el corazón, saber escuchar tu corazón y reflejar lo que hay en tu corazón, desbordar eso en una canción, es un proceso que no es fácil, pero como todas las disciplinas de la vida, es algo que lleva práctica, ¿no? La primera canción que compongas seguramente te va a gustar en el momento, pasan los días, pasan las semanas, pasan los años y te va a dejar de gustarte porque te va a parecer seguramente muy básica, muy simple, pero no dejes de componer. Seguramente tus primeras composiciones van a oírse un poquito forzadas, un poco torpes, pero no dejes de practicar y de probar, porque el ejercicio hace el maestro. Y otra cosa en la que siempre hago hincapié es no darle más importancia a la que debería tener al hecho de componer solamente cuando sientes la inspiración, porque sentir la inspiración no siempre te va a pasar, ¿no? Entonces sí creo un poquito en lo que decía Serrat, Joan Manuel Serrat, ¿no? En la disciplina de componer, ¿no? De sentarte, tomarte el tiempo, concentrarte, hacerte de las horas necesarias y de la dedicación necesaria para componer una canción. Eso también es importante, ¿no? Él decía que las musas, viste que las musas son como esas
esas hadas de la mitología que inspiraban a los artistas, ¿no? Entonces él decía que las musas a él nunca lo encontraron a la vuelta de la esquina, sino que las buenas canciones que él compone vinieron después de horas y horas de pelearse contra una hoja de papel en blanco, ¿no? Entonces él lo que está diciendo es preferible el sacrificio, el esfuerzo, el tachar, el arrugar hojas y tirarlas y volver a empezar. Yo creo mucho en eso, ¿no? En la dedicación, en el esfuerzo, en la prueba y el error. Bueno, perdón por hacer tan larga la respuesta, ¿no? Pero además ese punto fundamental que tocaste es algo que me apasiona particularmente. Vamos a dejar, entonces, cada vez que surja algún taller de composición, yo recuerdo que hiciste varios el año pasado, Sí. si la memoria no me falla, si volvés a hacer, vamos a prometer que vamos a poner la publicidad para que todos puedan sumarse, porque es un tema que a muchos les interesa y no siempre llega a todos esta info, y es tan importante que, bueno, alguien pueda aprender de vos este proceso de composición. Gracias, gracias. Sí, a mí me encanta. Y me encanta además eso, compartir, enseñar. Lo disfruto muchísimo y como también siempre me dedico a producir y a otras cosas, a veces no tengo el tiempo que me gustaría para hacerlo, ¿viste? Pero todos los años trato de hacerme del tiempo para al menos dar un taller, unas cuantas clases sobre composición, porque son muchos los que me piden ese tipo de cosas, ¿viste? Así que bueno, te lo agradezco. Y qué lindo que rompas con este estigma, porque a veces las personas pueden pensar que componer es, o sea, las personas que componen, los compositores, son aquellos que mágicamente les cae la idea y no sé, deben pensar que uno se sienta, o que vos te sentás en el piano y te sale. Y qué lindo esto que estás compartiendo, ¿no? Que es trabajo, es hasta insistencia con Dios, ¿no? Bueno, es esto, realmente ponerte y poner también el sacrificio, el trabajo y el esfuerzo para que Dios también haga su obra a través de ese trabajo. Totalmente, ese esfuerzo es, había otro compositor que no recuerdo quién, pero decía, componer es morir un poco, ¿viste? Porque también es un desgaste emocional, ¿viste? Es un desborde emocional. Yo que soy, un poquito más cerrado para expresar mis sentimientos, así con la gente que me rodea, los únicos que por ahí conocen de verdad lo que siento, la que me conoce de repente con solo verme es mi esposa, pero soy, para expresarlo, soy un poquito más cerrado, más tímido, entonces las canciones me ayudan a desbordar todo eso, ¿no? Pero eso también implica un esfuerzo, ¿no? Un morir un poquito. Y más si lo querés hacer con arte, o sea, con poesía, con rima, con métrica, con una buena melodía, con una buena armonía, todo eso no te va a salir mágico. A veces sí, pero la mayoría de las veces no te sale mágicamente, ¿no? Tiene que venir después de un proceso.